que hay importancia en estas palabras. Y la palabra que vamos a ver que se repite en este capítulo, no podremos verlo todo, es permaneced. Permaneced. En ese capítulo, el Señor Jesucristo, por cierto, hablándole a los maestros, el Señor Jesucristo tomaba una situación de la vida real y entonces enseñaba una verdad espiritual. En este capítulo, y a esto hablo de la creatividad que se debe tener como maestros, debemos de usar todos esos recursos que el Señor Jesús nos ha enseñado. En este capítulo, el Señor Jesús usa una alegoría de una vid con sus pámpanos. ¿Para qué? Para hablarnos del fruto que el Espíritu Santo produce en los que permanecen, como dice el título de la predicación, en los que permanecen en comunión con Él. Y quiero que veamos el capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo soy, otra vez el yo soy. Recuerden que cuando la primera vez que se usa esto es allá cuando Moisés es llamado por Dios para enviarlo a liberar a su pueblo, y pone muchas excusas Moisés y le dice: oye, sí, pero cuando llegue allá, ¿qué les diré? ¿Quién me envió? Y ahí es donde el Señor le dice: le dirás que yo soy te envió. Y esa palabra yo soy tiene que ver con el nombre Jehová, porque Jehová significa yo seré el que seré. Hablando precisamente de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Yo seré el que seré, yo seré el que vendré a ser. Yo soy el que tengo vida en sí mismo y que doy vida a todos. Ese es Jesucristo, el yo soy. Y aquí Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Les decía que en este versículo el Señor comienza diciendo que Él es la vid verdadera. Y es importante, últimamente he usado mucho el griego, pero es que para doctrina hay que usarlo. El griego usa el pronombre, cuando dice yo, usa el pronombre ego, que traduce yo. Y cuando dice yo soy, es ego eimi. Y eimi es un verbo que está en presente indicativo activo, que traduce estoy siendo. Entonces la traducción es yo estoy siendo. Yo estoy siendo. Eso quiere decir que el Señor Jesús está siendo de manera continua la vid verdadera. No hay otra, y solo en Él, que es la vid verdadera, los pámpanos son injertados. ¿Cuándo? Cuando escuchan la palabra de verdad, cuando escuchan el evangelio de nuestra salvación y entonces se arrepienten y creen en Él. Quiero que vean lo que dice Romanos capítulo 11. Vamos a ver Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículos 17 al 24. Y aquí está hablando acerca de la salvación de los gentiles, y dice la Escritura: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está haciendo también una alegoría con el pueblo de Israel, porque Israel es el olivo original, ¿sí? También vamos a ver al final que Israel es la vid que fue plantada en el Antiguo Testamento. Ojo, Israel fue la vid que fue plantada en el Antiguo Testamento con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Israel? Ser de testimonio a todas las naciones, para que las naciones supieran, conocieran que hay un solo Dios verdadero y se convirtieran a ese Dios verdadero. No ha cambiado el propósito para nosotros. No más que ahorita la vid verdadera, ¿quién es? Jesucristo. No me voy a adelantar, pero dice Romanos: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes fueron esas ramas que fueron desgajadas? Algunos del pueblo de Israel fueron desgajados del olivo. ¿Por qué razón? Por pecado, por rebeldía. Podemos ver precisamente que toda esa generación que salió de Egipto, creo que lo veían hoy en la clase de adultos con el hermano Hilario, toda esa generación que salió de Egipto, ¿qué sucedió con ella? Toda esa generación que le tentó
que lo probaron a Dios, no entró a la tierra prometida, fueron desgajados. El punto que ustedes están discutiendo es otro. No sabemos si son salvos o no, eso ya después lo veremos. Pero dice este pasaje, y tú siendo olivo silvestre, ¿a quién se refiere? A nosotros los gentiles. Has sido injertado en lugar de ellas. ¿Por qué? Porque ahora Dios está tratando ¿con quién? Con nosotros, con la iglesia. Ya pasó el tiempo de Israel, pero queda un tiempo para Israel, que es una semana. Ahorita con quien está trabajando Dios es con nosotros, con la iglesia, es el tiempo de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 y 3. Dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Fuerte, ¿eh? Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces. Otra vez, vean la palabra, permaneced, que la veremos. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortados. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Esto es bonito porque ¿qué actitud debemos de tener nosotros hacia Israel? Israel es el pueblo de Dios. Israel va a ser otra vez injertado. Y lo vamos a ver, lo dice ahí más adelante en Romanos. Dice, todo Israel será salvo cuando venga su rey desde Sión. Jesús, como la vid verdadera, fue plantada en la tierra. ¿En qué momento? Cuando se hizo carne y habitó, tabernaculizó o acampó entre nosotros. ¿Y fue plantada por quién? Fue plantada por el Padre, que es el agricultor, el cultivador, dice el griego, o el labrador que él envió. Y esto es bonito porque, a ver, ¿quién escogió a Israel? Dios. Dios escogió a Israel y entonces lo plantó como la vid en el Antiguo Testamento para el propósito que ya les dije. De la misma manera, el Padre, Dios, envió a Jesucristo y entonces ahora es la vid verdadera en la que cada creyente es injertado y se alimenta de la savia de esa rica vid. Quiero que veas 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 al 9. 1 Corintios 3, versículos 6 al 9. Y aquí está hablando, siendo inspirado por Dios el apóstol Pablo, acerca de la labor que hizo él con la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía muchos dones, pero una iglesia en la que había muchas divisiones, una iglesia en la que cuestionaban y criticaban al apóstol Pablo y a su apostolado, y por lo cual hace una defensa precisamente. Pero vean 1 Corintios 3 del 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién es el que lo da? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Quién es el labrador? Vosotros sois ¿qué? Labranza. ¿Quién es el labrador? Dios. Vosotros sois labranza, edificio de Dios. Vamos a ver el versículo 2. Regresamos a Juan, versículo 2. Dice
el Señor Jesucristo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con las ramas que fueron desgajadas? ¿Por qué fueron desgajadas del olivo? Porque no dieron el fruto por incredulidad. Y aquí está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Los creyentes que por medio del arrepentimiento y la fe han sido injertados en la vid verdadera, en la cepa, somos llamados pámpanos, ¿sí? El griego usa el sustantivo klema, que traduce rama. Y como nos decía el pasaje de Romanos 11 que vimos, ramas. La cepa o raíz es Cristo y es la que sustenta o alimenta con la savia a las ramas. Y la cepa o la raíz, que es Cristo, provee de todo lo necesario para que las ramas o los pámpanos entonces primero den flores y que esa flor no se caiga, sino que esa flor, por el viento y por lo que quieras, por el granizo, por las pruebas, por lo que quieras, sino que esa flor se convierta en un fruto, se convierta en un fruto que es de manera natural para lo que sirve la rama, ¿no? Sigue diciéndonos el Señor algo, que toda rama que en Él no lleva fruto, para empezar, solamente en quién podemos tener el fruto. En Él. Sigue diciéndonos que toda rama que en Él no lleva fruto, dice que el Padre, que es el labrador, el cultivador o agricultor, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Ahora, muchos han malinterpretado esto, lo que dice este versículo, porque no se está refiriendo a la pérdida de la salvación. Si somos salvos, somos siempre salvos. Estamos en las manos de Dios y nada nos puede arrebatar de su mano, nada. Entonces no tiene nada que ver con la salvación. No se puede, hablando en un sentido, no se puede perder lo que nunca se tuvo. Pero lo que se tiene, si es la salvación, no se pierde. La referencia, ¿qué es? Porque aquí vamos a ver 3 escenarios. La referencia es a falsos creyentes que han hecho una profesión de fe externa y que están en la iglesia alimentándose de la vid, y que entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios los va a quitar. ¿Por qué? Para que no inutilice precisamente ese alimento, que es lo que está haciendo. No está haciendo nada en él el alimento, por el fruto que está dando. Vean el versículo 6, nada más lo leemos, ya lo voy a explicar después. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. El Señor Jesucristo, le decía que hay varios escenarios. El Señor Jesucristo también se puede referir a creyentes carnales, creyentes ociosos, creyentes que no tienen el fruto que desea el Señor, creyentes que el fruto evidente que dan es carnal, como lo describe. Vamos a ver 2 pasajes. Un ejemplo, vamos a ver Gálatas. Ya les compartía esto el domingo anterior. Gálatas 5 del 19. Ahí nos dice claramente la palabra de Dios cuáles son esos frutos contrarios al Espíritu. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como creyentes tenemos que ver qué fruto estamos dando. Segunda de Corintios
nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no os conocéis. A ver, ¿qué fruto estamos dando? ¿Estamos siendo envidiosos? ¿Estamos, como dice, estamos en pleitos? ¿Estamos en celos? ¿Estamos en contiendas? ¿Estamos en iras? ¿Estamos en disensiones? Y todo lo que dice este pasaje. Pero vean, les decía que Corintio era una iglesia muy especial, con muchos dones, pero una iglesia envanecida. Y quiero que vean lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Vean los frutos. De igual manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Es decir, que el fruto que estaban dando ellos era ¿qué? Producto de la carne, no del espíritu. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuántos años habían sido enseñados? Y seguían dando el fruto ¿de qué? De la carne. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, les pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Creo que la palabra de Dios nos enseña que los creyentes que estén dando estos frutos, puede llegar el punto, creyentes que estén dando este fruto de manera continua y que están inutilizando la savia de la que se alimentan de la vid, puede llegar al punto en que Dios obra por medio de una disciplina drástica. Y esta disciplina, Dios, lo hemos visto los miércoles, ahí en Génesis. Esta disciplina es tan misericordioso Dios. ¿Cuánto tiempo aguardó los que han venido los miércoles? ¿Cuánto tiempo aguardó la paciencia de Dios antes de destruir a esa generación? 120 años. Pero en esos 120 años, lo vimos este miércoles, Noé estaba orando. Noé estaba predicando la palabra de Dios. Y todavía, cuando terminó esos 120 años, Dios les dio otro 7 días. Pero ni aún así, esa generación se arrepintió. Los juicios de Dios son graduales. Y es donde nosotros como creyentes debemos examinar, ¿sí?, los frutos que estamos dando, las cosas que suceden en nuestras vidas, porque como doctrina creemos nosotros que Dios premia o castiga. Ahí está, en el pacto que tenemos firmado nosotros. Pero solamente Dios conoce cómo gradualmente Él irá haciendo esto. Quiero que vean 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30. ¿Qué sucedió con esta iglesia de Corintios? ¿Qué fruto estaban dando? Ya lo vimos en el capítulo 3. Pero esos hermanos seguían en lo mismo y estaban participando de las cosas santas y seguían en lo mismo y creían que se podían burlar de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Vemos aquí lo gradual de su disciplina. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces Dios había enviado ¿qué? Enfermedad, debilitamiento y luego, ya como fue gradual su disciplina, ¿qué es lo que hace? Envía la muerte física. ¿Por qué? ¿Para qué vas a estar como pámpano o como rama en la vid alimentándote de algo que no te está nutriendo ni está dando el fruto que necesitas? Y lo leíamos en Romano, mirad la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra, hermanos? A temer a Dios, a que toda nuestra peregrinación hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida, esa promesa que Él nos hizo, caminemos con temor y temblor. Temor y temblor, hermanos. Estos dos pasajes quiero que vean 1 de Juan 5, porque es el mismo contexto.
¿Quieres ver 1 Juan capítulo 5, versículo 16 y 17? Y aquí también ha habido un error de interpretación. Y ciertamente, déjame leer primero. Dice 1 Juan 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? Dice, si alguno viere cometer pecado a su hermano es salvo. Entonces no puede ser el pecado de muerte, el que habla acá en los evangelios, a que se refiere a una afrenta al Espíritu, es el no creer en el Espíritu Santo. ¿Sí? Que es el que nos enseña, redarguye, reprende, corrige, exhorta. No se refiere a eso, no se refiere a ese pecado de muerte. Se refiere a que siga y siga y siga y siga en lo mismo hasta que ya Dios envíe la muerte. A eso es a lo que refiere. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Estos dos pasajes que acabamos de leer están relacionados en el mismo contexto y van dirigidos ¿a quién? A creyentes que pueden, como les decía, que pueden seguir pecando hasta el punto en que Dios envía como disciplina gradual una enfermedad, debilitamiento, llegando hasta el pecado de muerte que es la muerte física. Ahora, en la siguiente parte del versículo, regresando a Juan, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice que todo el que esté llevando fruto, el Padre que es el labrador, ¿qué va a hacer? Lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que incluso las ramas que estén dando fruto necesitan ser podadas. Y eso es una técnica que usan todos los labradores, ¿no? En el mes de febrero, ¿qué hacen? Podan los árboles para que en la primavera agarren más fuerza y den más fruto, ¿sí? Y entonces, este proceso de limpieza es necesario, aún en los que están dando fruto. ¿Por qué? Porque los que están dando frutos tienen vicios, pasiones, defectos, suciedad, que necesitan ser purificadas. Pero no solo defectos, sino también virtudes. Y a veces las virtudes se convierten en una debilidad. Porque una virtud que pueda tener yo se convierte en una debilidad cuando yo piense que nadie más, no, es que nadie puede hacer esto, porque yo soy el mejor para hacer esto. Y no permito que nadie lo haga. Eso se convierte en una debilidad en las que nuestro adversario, 1 Pedro 5:8, busca ese punto débil para atacarnos y devorarnos. Esta poda la hace ¿quién? El Padre, que conoce la intención de nuestro corazón. Esto lo hace el Padre, que está trabajando en nosotros. Versículo 3, vamos a ver qué dice. Ya vosotros estáis limpios. A ver, hermanos, reglas de interpretación. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Los 11. ¿Quién no estaba? ¿Que había salido? Judas, lo vimos en capítulos anteriores. Entonces le está hablando a la iglesia, a sus discípulos, y le dice, ya vosotros estáis limpios. Ahora no usa la misma palabra acá, aunque no todos. ¿Refiriéndose a quién? A Judas, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces aquí podemos ver qué es lo que nos hace la palabra. Es un privilegio que tenemos como creyentes. Ya estamos limpios y ha sido por medio de la palabra que Jesús nos ha hablado. Pero no debemos de confundir esto. Miren, Jesucristo murió y es el Salvador, murió por todos los hombres y es el Salvador de todos los hombres. Pero esto no indica que todos los hombres sean salvos, ¿o sí? Ya Jesús hizo su parte. Ahora el oyente debe hacer su parte, que es creer en lo que Él hizo. De la misma manera, la limpieza de la que habla el Señor Jesús
es en los creyentes, es en el oír y creer la palabra. Y quiero que vean Primera de Pedro. ¿Quieren ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23? Dice la palabra: habiendo purificada vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el creyente? ¿Por la obediencia a qué? Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. ¿Es una obra que hace quién? El Espíritu, que nos enseña, redarguye, corrige, exhorta, reprende y todo lo demás. Y luego dice: amaos unos a otros entrañablemente. Y eso es interesante porque debe de ser ¿de dónde? Entrañable, habla de que así como de aquí de las entrañas sale la envidia, el odio y el hablar mal de otros y el tener corajes hacia otros, sale de aquí, de las entrañas. Así debe salir de las entrañas el amor de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí podemos ver el motivo para el amor mutuo, fraterno, y es doble. Esto es doble, ¿por qué? Porque el amor debe salir ¿de dónde? ¿De un solo lado? ¿El amor debe salir de un solo lado? De los dos lados, ¿no? El amor debe salir de los dos lados. La palabra, ¿qué es lo que hace? La palabra purifica esos malos hábitos. ¿Cuáles son esos malos hábitos que puede haber en creyentes? Viendo este siguiente escenario, pueden ser el egoísmo, mismo egoísmo que entonces reclama amor, pero que no da amor. Mismo egoísmo que reclama amor, pero que no da amor. La palabra purifica esos malos hábitos. Quiero que vean Proverbios 6. ¿Quieren ver Proverbios capítulo 6? Proverbios 6, versículos 16, Proverbios 6 del 16 al 9. Escuchemos lo que dice la palabra. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son esas cosas? Los ojos altivos. Ese es el que se cree, no, yo soy la gran cosa. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Este que usa la mentira y que difunde la mentira por medio de chismes y demás. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esas son las cosas que aborrece el alma. Dios aborrece a quienes causan división, motivados por la envidia y los celos. Si se hace esto, ¿estamos mostrando el amor fraterno del que dice Primera de Pedro? No se puede reclamar lo que no se da. Y hay una advertencia seria en la palabra de Dios. Quiero que vean lo que dice Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 12 al 15. Dice la palabra. Y vean qué fuertes palabras para estos que estaban causando divisiones dentro de la iglesia. Pablo dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen, se desmiembren, para que ya no puedan caminar, ni puedan tocar, ni hacer nada. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Yo lo quiero pensar así, ¿no? Si os mordéis, ¿es que vas arrancándole? Sí, cada vez que hablas mal de un hermano,
le vas arrancando un pedazo de carne hasta que ya lo dejas en el hueso. Lo dejas en el hueso, así dice la palabra. Mirad que no os consumáis. Y en Efesios capítulo 4, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios 4 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cosa seria. Estos de Gálatas y los corintios, los que estaban haciendo, ellos no entendían. Cosa seria es la iglesia que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. Es tan serio que Él vino a esas dos magnas obras, a morir por nuestros pecados y a establecer ¿qué? Su iglesia durante su ministerio terrenal. Cosa seria es la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Cosa seria es mancharla, ensuciarla, dividirla, cuando Él sustenta a su iglesia con su palabra para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, si estamos dando estos frutos, ¿estamos ensuciando qué? La iglesia del Señor. Y es cosa seria esto. Vean el versículo 3, regresamos a Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Les decía que ahora no estaba Judas, y el Señor podía decir, vosotros estáis limpios, estáis santificados por la verdad de Cristo. Y esto se aplica a todos los creyentes, especialmente a los que muestran su fruto por cómo viven y se alimentan de la vid verdadera. La savia, Jesucristo es la cepa, la vid verdadera. La savia que alimenta nuestras almas es santa. De ella no puede salir nada malo, porque Él es santo. Lo que les daba limpieza, de la que hablaba el Señor Jesús, era su obediencia y su fe. Vean el 17, 6 y 8. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 4. Ya estamos terminando. Dice Juan 15:4. Permaneced en mí. Aquí es la primera vez que encontramos esta palabra y vamos a verla repetida por más de 9 veces en este capítulo, pero dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir que no tenemos opción para dar el fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Les decía que la palabra que vemos que se repite aquí a partir de estos versículos es permanecer. Y entonces de ahí la importancia de la comunión con el Señor Jesucristo. Debemos de permanecer en Él y Él en nosotros. Jesucristo quiere tener una estrecha comunión con nosotros porque como creyentes no podemos dar fruto por nosotros mismos si no permanecemos en la vid verdadera, si no estamos alimentándonos de su savia. ¿Cómo va a actuar Dios? Dios va a convencer nuestras almas de esta necesidad por medio de la predicación de su palabra. Y para esto Él ha constituido pastores y maestros que tienen una gran responsabilidad. Les citaba 2 de Timoteo 4:3, pero 2 de Timoteo 4 del 1 al 5 dice, te encarezco, y les repito, es una carta pastoral, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos en su manifestación y venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo, aun y cuando piensen que no sea momento, predica la palabra, que instes a tiempo, ¿quieren ver? Y fuera de tiempo, redarguye, corrige, exhorta, reprende.
Le está diciendo Dios a un pastor, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero le dice, pero tú sé sobrio, haz obra de evangelista. No sé, la palabra, tu ministerio. Termina tu ministerio, algo así debe de decir, no recuerdo. La comunión íntima con Cristo es la fuente de todo fruto. Y aparte de esa comunión con Cristo, no podemos hacer nada. Y de esto nos habla el siguiente versículo. Vean el versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice este versículo? Que debemos de serles útiles al Señor. Debemos de serles útiles al Señor. Vean 2 de Timoteo, capítulo 2. ¿Quieren ver 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21? Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Y es interesante el contexto, porque yo les decía a los maestros ahorita, les leía el 15 y el 16, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, y les dice, evita profanas y vanas palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué habían hecho esos hermanos? Esos hermanos habían causado división en la iglesia de Éfeso, enseñando doctrinas que no decía la Biblia. Ellos decían que ya la resurrección se habían trastornado, vean el 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esos algunos, ¿quiénes son? Los débiles en la fe, que se creen cualquier cosa, que le digan, en vez de, a ver, ¿dónde dice la palabra? Y luego dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y habla ahora acerca de los frutos o para qué son útiles las ramas. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El uso honroso dependerá del fruto que demos del Espíritu. Y el uso vil dependerá del fruto de la carne que demos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La verdadera felicidad consiste en que como creyentes sirvamos para algo. Porque yo tengo una higuera en la casa que sembré, me la regalaron y la sembré. Por cierto, es del Líbano. Una señora se trajo una ramita y luego dio y me regaló un hijito. Y ya tenía 4 años que no daba frutos. Y yo la aconsejé. Le dije, ¿sabes qué? Te voy a cortar el siguiente año si no das fruto. ¿Y saben cómo está la higuera ahorita? Las hojas es preciosas y una cantidad de higos, ya les traeré para que los prueben, porque es el higo del Líbano es un higo blanco que me dicen que allá lo que hacen es que los aplastan y son tan dulces. No es como el higo, que también son muy deliciosos, los que tenemos aquí, pero es higo negro. Dios nos aconseja, hermanos. Dios nos aconseje, porque la verdadera felicidad como creyente consiste en que sirvamos para algo, como ramas, como pámpanos, porque el único uso propio de la vid, de estar en la vid, es el de llevar frutos. Pero escuchen, pero si lo que yo hago
trae división, envidios, celos, contiendas. Estoy mintiendo contra la verdad. Y la obra que estoy haciendo, dice Santiago, que es perversa. Es perversa, porque Santiago, de manera clara, dice ahí, capítulo 3, y es interesante el contexto de Santiago, porque está hablando acerca de la lengua con la que alabamos a Dios, la misma lengua que luego usamos para hablar mal del hermano que es creado a semejanza de Dios. Ahí lo puedes leer en el capítulo 3, pero Santiago 3, del 13 al 18, ya como conclusión, dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién realmente entiende la palabra de Dios y muestra esa sabiduría? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, si tengo celos contra otro hermano y demás, y contención en vuestro corazón, es decir, veo a ese hermano y se me retuercen las entrañas, dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No mintamos contra la palabra de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que desciende de Dios. Esa es terrenal, esa es animal, esa es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, esa que viene de Dios, es primeramente pura, con toda intención pura, no con la intención de destruir y dañar. Es pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es interesante. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen ¿qué? La paz. Los que hacen lo contrario, se siembra un fruto de discordia. ¿Y saben quién va a ser el más dañado? Él mismo. Él mismo. Si yo me pongo a hablar mal de un hermano, el más dañado voy a ser yo mismo, no el hermano. Porque yo mismo me voy a estar envenenando, me voy a estar carcomiendo por dentro. Si Dios nos ayuda, hermanos, debemos de ser útiles al Señor. De otra manera no podemos dar fruto agradable al Señor. De ahí la importancia de permanecer en Él, de tener una comunión íntima con el Señor, para estar dispuestos para toda buena obra que dé un fruto apacible, de justicia, sin hipocresía, pacífico, amable, de misericordia y de paz, frutos buenos y agradables a Él. Frutos que separados de Él, nada podemos, ni grande ni pequeño, nada podemos. Por último, versículo 6, el que iba a explicar, que cité al principio, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Las consecuencias, este versículo que el Señor Jesús está diciendo, nos habla de las consecuencias fatales de no permanecer en Él. Lo dice claro, dice: el que en mí no permanece es echado ¿qué? Fuera como pámpano, como rama. ¿A qué se refieren las palabras del Señor Jesús? Que al pámpano malo, ese pámpano malo debe ser echado fuera de la comunión. Debe ser cortado para que no inutilice la savia de la vid. Los que no tienen comunión con Jesucristo, poco a poco, ¿sabes lo que va a suceder? Poco a poco se van a ir marchitando, se van a ir secando hasta que ya no quede nada. En cambio, el creyente verdadero dará evidencia por el fruto que da mientras permanece en Jesús. Dice la palabra del Señor: se secarán, y al secarse caen como rama de la vid verdadera. Y entonces, ¿qué hace? Los echan fuera
en el fuego y arden. ¿Qué es esto? Esto es la disciplina de la iglesia al sacar fuera de la comunión a ese pámpano. Ya lo decía, el único uso propio de permanecer en la vid es llevar fruto apacible y de justicia. Fracasando en eso, cualquier rama o pámpano es bueno para una cosa, para la leña, como dice el Señor. Pensemos en los árboles, ¿no? Podemos ver un árbol y esta rama se empieza a secar. ¿Qué va a suceder con esa rama? El agricultor, ¿qué hace? Quiebra la rama y la echa afuera. Dios nos ayude. Quiero que vean Ezequiel 15 del 1 al 8. ¿Quieren ver Ezequiel? Vean el reclamo tan fuerte. Les decía que Israel era la vid con un propósito en el Antiguo Testamento. Y Ezequiel nos relata este disgusto de Dios que tiene su rostro contra ellos. Y dice Ezequiel 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Es decir, esto concuerda con lo que dice en Romanos, no nos creamos la gran cosa. No nos creamos porque estoy haciendo esto y lo otro, y porque yo doy el diezmo, y porque yo ofrenda, y esto y lo otro. No nos creamos la gran cosa, porque si las ramas originales fueron desgajadas, ¿cuánto más nosotros? Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Se pregunta Dios. He aquí, cuando estaba entera, no servía para la obra, no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Como la madera de la vid está entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. ¿Contra quién estaba hablando esto, hermanos? Contra su pueblo. Sí, esos que había salvado, esos que tenían todas las promesas, contra esos está diciendo. Así haré, así los quemaré a ellos, a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon. Fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a permanecer para que Él pueda limpiar. Dios nos ayude a permanecer en Él para que Él pueda limpiar lo que tiene que limpiar en nuestras vidas y podamos dar el fruto que tenemos que dar como ramas, como pámpanos que estamos en la vid verdadera. Dios nos ayude. Vamos a orar. Recuerdo las palabras de los discípulos por una enseñanza tuya. Dura es esta enseñanza. Sí, Señor, tu palabra es dura, pero es eficaz y es verdadera porque toda ella es inspirada por ti. Y Señor, yo mismo preparando esto y que tú me hablabas tan claro, Señor, yo mismo, Señor, te pido perdón. Pero también te pido, Señor, que perdones a Shalom, que nos ayudes como iglesia, Señor. Como iglesia debemos estar perfectamente unidos en un mismo sentir. Y ese sentir no es lo que yo siento, lo que creo
que conviene o que debe, no, es lo que dice tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos a ser creyentes del libro, a ser creyentes de este libro maravilloso, de este manual que tú nos has dejado. Y te pido, Señor, que nos perdones y que tengas paciencia, Señor, con nosotros, que hagas, que limpies lo que tengas que limpiar en nuestras vidas, para que podamos dar ese fruto apacible, Dios. Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos. Y daremos, Señor, el fruto que le da honra a tu nombre. Y tú que estás aquí, quizás eres invitado, no puedes dar fruto, el que quiere el Señor, si primeramente no eres injertado a la vid verdadera que es Jesucristo. Y eso es algo que no podemos hacer por nuestros propios medios. Eso es algo que Él hizo, y ese es el Evangelio, las buenas noticias. Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito que Él tenía que venir a morir por nuestros pecados, porque nada podíamos hacer por nuestro pecado. Jesucristo fue sepultado, y Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y está vivo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser injertado a la vid verdadera? Arrepiéntete. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie bueno para Dios. Y por eso tuvo que venir Jesucristo a morir por nuestros pecados. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y no, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete, dile, Señor, perdona mis pecados. Yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Entra a mi vida, límpiame. Yo quiero ser injertado como rama a esa vid verdadera que es Jesucristo. Pero también dile, yo creo que Jesucristo resucitó y está vivo. Porque recuerdas que enseñaba que Él está siendo de manera continua la vid verdadera, y es porque está vivo y porque está sentado a la diestra de Dios. ¿Lo harás? La Biblia dice, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mañana puede ser tarde, porque si llega la muerte, ya no habrá oportunidad. Entonces, he aquí ahora el día de salvación. Si tú crees a esta palabra, que es el Evangelio, dile, Señor, perdona mis pecados, yo me arrepiento de mis pecados. Yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Entra a mi vida, límpiame, Señor, con la sangre de Jesucristo. Pero también, si de esto lo haces con sinceridad, dile, Señor, yo creo que Él está vivo. Yo creo que Jesús resucitó. Yo quiero seguir alimentándome de Él, y que un día cuando muera, que yo esté con Él. Así, con los ojos cerrados, ¿alguien ha tomado esta decisión? Esto se toma una sola vez en la vida con sinceridad. Pero ¿alguien ha tomado esta decisión? Si todos estamos con los ojos cerrados, si has tomado esta decisión, si te has arrepentido de tus pecados, ¿quieres levantar tu mano? Yo, pastor, yo me arrepentí, le pedí perdón por mis pecados a Dios, creyendo que Él murió por mis pecados y que Él resucitó. ¿Lo has hecho? ¿Quieres levantar tu mano como una evidencia para orar por ti? La Biblia dice, he aquí ahora, este es tu momento. No te estamos invitando a una religión, sino a que te unas a Jesucristo, a que tengas una relación con la vid verdadera, a que puedas ser un pámpano y una rama verdadera y seas injertado a Él. ¿Alguien ha tomado esta decisión? Levante su mano. Vamos a orar. Señor, tú conoces cada corazón. Tu palabra
no regresa a ti vacía. Tu palabra dice que tú no enviaste a tu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ya pasó ese tiempo, porque la próxima vez que venga, vendrá en juicio, para dar el pago a los que le menospreciaron. La Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Señor, bendice cada corazón y ayúdanos a permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, damos las gracias y lo pedimos. Amén.